En este video vamos a estar analizando varios métodos de solución para las personas que tengan problemas en la caída de fotogramas por segundo en nuestras consolas de Xbox Series. Así que sabes que después de la intro comenzamos. He estado recibiendo últimamente algunos comentarios de ustedes donde me están indicando que han tenido o están experimentando problemas en específico en la caída de fotogramas por segundo en sus juegos de Xbox Series. Es por eso que decidimos realizar este video dándoles algunos métodos de solución. Como les digo, son algunos métodos, no hay un método en específico que les pueda funcionar. Intenten con la mayoría de ellos, igual si conocen algún otro método o alguna otra cosa que hayan hecho para solucionar este problema, ojalá lo puedan compartir en la parte de los comentarios y así estarnos ayudando entre comunidad. Espero alguno de estos métodos les funcione. Vamos a comenzar desde lo más básico a lo más complejo, por así decirlo, que de complejo no hay nada, para quienes estén experimentando este tipo de problemas. En primer lugar, ¿cómo podemos detectar que tenemos caída de fotogramas por segundo? Muy sencillo, es cuando detectamos la fluidez de los movimientos, puede ser en todos los juegos o puede ser en algún juego en específico. ¿Cómo podemos detectar que hay caída de cuadros por segundo? Muy sencillo, hay juegos, por ejemplo en Apex Legends, dirigiéndonos a la parte de configuración, jugabilidad, visualización de rendimiento, vamos a seleccionar la parte o el apartado que nos dice sí. Una vez activado la parte de la jugabilidad y mostrarnos lo que es el rendimiento, en la parte superior derecha podemos ver lo que es un contador de fotogramas por segundo o de FPS. Y aquí es donde podemos analizar una caída prolongada o fuerte de fotogramas por segundo que estemos detectando para resolver ese tipo de problemas. Otro ejemplo lo podemos aplicar en Halo Infinity, dirigiendo a la parte de configuración, mecánicas de juego y el apartado donde dice mostrar contador de FPS. De esa manera, ya cuando estemos jugando podemos detectar si hay una caída prolongada de fotogramas por segundo o algún otro problema relacionado con la ralentización del juego, que no sea específicamente sobre los FPS. Otro ejemplo súper rápido es el juego de Fortnite, donde dirigiéndonos a la parte de los ajustes gráficos y en gráficos avanzados podemos elegir la opción que nos dice mostrar FPS dentro de esta opción, y de igual manera en la parte superior derecha podemos ver el contador de fotogramas por segundo para detectar si hay una caída pronunciada de fotogramas por segundo o descartar algún otro problema que sea relacionado, por ejemplo, a la consola. Y la última opción que podemos encontrar o que podemos utilizar dependiendo aquí es para quienes tengan algún monitor o alguna pantalla con la opción propia de la pantalla que te pueda contar los fotogramas por segundo en tiempo real. Hay algunos monitores que podemos activar dicha acción o pantallas con esa opción que nos puede estar mostrando la cantidad de fotogramas por segundo que se está mostrando en este momento. Esas son de algunas de las maneras que podemos observar si hay una caída de fotogramas por segundo, que es el primer punto que quiero aclarar. Asegurarnos de manera correcta, concreta o segura de que si hay una cantidad pronunciada o importante de caídas de fotogramas por segundo. Ahora, y muy importante es también aclarar el asunto de la configuración que tenemos dentro de nuestra consola y dentro del dicho juego. Por ejemplo, ahorita que yo estoy capturando esta imagen de mi consola a través de una capturadora a la computadora, si me dirijo a las opciones de pantalla y televisión, solamente por el momento me aparece lo que es la resolución. Pero si me dirijo a las opciones avanzadas, a fidelidad y sobre barrido de video y elijo la opción de HDMI, ya me aparece la opción de los fotogramas por segundo. En este momento me aparecen los dos. También es muy importante asegurarnos de que estemos seleccionando lo que es la tasa de actualización más alta que nos pueda ofrecer nuestra consola. En este caso, ya sea 60 Hz o sea 120 Hz en la resolución donde te permita. Hay algunos que pueden ser en 1080, otros pueden ser en 1440 o hasta en 4K. Va a depender de tu monitor, de tu pantalla y las características, al igual que la consola que estés utilizando, sea una Xbox Series S o X. Yo no puedo seleccionar los 120 cuadros por segundo porque la capturadora no es compatible. Si yo termino de hacer el video y lo conecto a mi monitor, que es 2K a 120 cuadros por segundo, no se va a restablecer a los valores de fábrica al tenerlo en este modo de video. Si tú hiciste alguna configuración así o llevaste tu consola con algún amigo, con algún familiar que tenga algún monitor, alguna pantalla que no tenga esa tasa de actualización tan alta y la regresas de nuevo a tu cuarto o a tu sala, es posible que se haya modificado lo que es la tasa de actualización y ya esté de nuevo en los 60 Hz. Entonces hay que modificarlo y regresarnos a los 120 cuadros por segundo y asegurarnos que en los juegos también tengamos habilitada la opción de los 120 cuadros por segundo, como lo puede ser Apex Legends, que ya ofrece 120 cuadros por segundo, Call of Duty Modern Warfare 3, Warzone, Halo Infinity, algunos juegos en campaña. También debemos asegurarnos que tanto la configuración de la consola como la configuración del juego tengamos habilitado los 120 cuadros por segundo. Una vez asegurado que tenemos habilitado estas dos opciones, podemos repetir el proceso de hacer las pruebas verificándolo con el contador de fotogramas por segundo para ver si ya hubo una corrección o no, que es aquí donde brincamos al tercer método, donde vamos a verificar si solamente ocurre en un juego en específico o llega a ocurrir en todos los juegos. En caso de que sea en todos los juegos, vamos a seguir haciendo más métodos de solución. En caso de que este problema solo surge en un juego en específico,
específico, como les decía anteriormente, vamos a dirigirnos por ejemplo a la parte de configuración, video, velocidad de los fotogramas por segundo, y aquí no me ofrece los 120 cuadros porque les digo, lo estoy haciendo desde la capturadora y vamos a elegir los 120 cuadros por segundo y vamos a hacer pruebas. Si aún así sigue habiendo una caída pronunciada de fotogramas por segundo, hay algunas opciones que pueden perjudicar la cantidad de fotogramas por segundo que este está mostrando. Por ejemplo, en Halo Infinity, que es la sombra del sol contrastado de rayos, si se fijan específicamente nos dice que puede disminuir la velocidad de fotogramas por segundo en algunas situaciones, al igual de lo que es el campo de visión, el cual también puede perjudicar lo que son los FPS. Esto puede ocurrir también en Halo Infinity, en Apex Legends aumentando lo que es el campo de visión, en Warzone activando lo que es también el campo de visión, puede llegar a haber una caída de fotogramas por segundo no tan pronunciada, pero es que sí pueda llegar a haber una afectación. Además de que también depende de qué consola estemos utilizando en ese momento. La cantidad de fotogramas por segundo puede verse más afectada en consolas de Xbox Series S debido a su capacidad gráfica y de procesador, y en algunos escenarios en específico donde se puede ver reflejado la caída de fotogramas por segundo. Ejemplo, en zonas donde hay más batallas, donde hay más explosiones, por ejemplo en Warzone, en Apex Legends, puede haber una caída, pero debe recuperarse en ciertos escenarios donde no haya tanto movimiento. También es algo que también debemos analizar, que sea solamente en escenarios en específico y que no sea específicamente en todo el juego o en todo el proceso que estemos utilizando dicho juego. Devolviéndonos a la parte de que es un juego en específico, y por último, en caso de que siga habiendo problemas, esperar a futuras actualizaciones en caso de que sea una mala actualización este tipo de problemas. Si te llega a ocurrir con más juegos en específico, vamos a estar viendo algunos métodos de solución. El siguiente método es intentar abrir ese juego en específico pero con otro perfil. Para eso nos vamos a dirigir a perfil y sistema, agregar o cambiar y iniciar sesión con una cuenta en específico. Una vez que se haya abierto la cuenta, vamos a abrir el juego donde estemos obteniendo este tipo de problemas y verificar si sigue habiendo una caída de fotogramas por segundo aunque hayamos cambiado de perfil. Ahora, segundo y muy importante, esto lo podemos solamente aplicar cuando tengamos una tarjeta de expansión y el juego sea un juego optimizado. Si es un juego de Xbox One y lo tienes almacenado por ejemplo en tu disco duro externo, este es un ejemplo, que el juego de Gears of War 4 es el que te está dando problemas, nos vamos a dirigir a administrar mis juegos y complementos, vamos a seleccionar el juego, mover o copiar y lo vamos a trasladar desde el almacenamiento externo al almacenamiento interno y lo vamos a mover. Una vez que ya se haya movido el juego, vamos a volver a hacer la prueba para verificar si ya se solucionó este problema. En caso de que sea un juego optimizado, aquí obligatoriamente para hacer las pruebas requerimos tener un almacenamiento externo compatible con los juegos optimizados, en este caso una tarjeta de expansión oficial. Podemos realizar ese proceso de hacer la transferencia de un juego a otro y volver a ejecutar el juego para verificar si es problema del almacenamiento. Un caso muy extremo para verificar si es el juego en teoría puede ser alguna mala actualización o el juego haya tenido algún problema a la hora de descargarse o de actualizarse. En caso de que haya ocurrido algo así, otro método que podemos aplicar lamentablemente es tener que volver a reinstalar el juego en específico. De nuevo, por ejemplo, digamos que fue Gears of War 4, vamos a presionar el botón de opciones en el control, nos vamos a dirigir a administrar mis juegos y complementos, vamos a seleccionar el juego y le vamos a dar donde dice desinstalar de todo el almacenamiento. Una vez que lo hayamos desinstalado, nos vamos a dirigir de nuevo a mis juegos y aplicaciones, biblioteca completa, juegos que ya tienes y vamos a buscar el juego y lo vamos a volver a descargar. Una vez que se haya descargado el juego, vamos a volver a realizar esa prueba. Si seguimos teniendo problemas con la mayoría de los juegos en la caída de fotogramas por segundo, vamos a aplicar el método universal que siempre lo he dicho en todo este tipo de videos de métodos de solución, que es el reinicio forzoso, que es donde vamos a limpiar todos los archivos caché de la consola. Vamos a encender la consola de manera habitual. Una vez que estamos en la interfaz principal de la consola, vamos a mantener presionado el botón físico de apagar de la consola durante 10 a 15 segundos. La consola se va a apagar de manera forzosa, como su nombre lo dice, y una vez que se haya detenido todos los ventiladores y se haya apagado la consola por completo, vamos a desconectar de todos los cables que tengan conectados en ese momento. Cable HDMI, cable de alimentación, algún control, algún disco duro externo. Vamos a quitarle todos los cables y la vamos a dejar así de 2 a 3 minutos. Una vez que haya transcurrido los 2 o los 3 minutos que la hayas dejado, vamos a volver a conectar todo de manera habitual, vamos a encender la consola y vamos a volver a repetir el proceso de realizar las pruebas para verificar si ya se solucionaron los problemas de la caída de fotogramas por segundo con este reinicio forzoso. Si seguimos teniendo problemas con la caída de fotogramas por segundo en la mayoría de nuestros juegos, hay algo muy importante que debemos aclarar. Las consolas deben tener una disipación correcta para que la GPU y el CPU estén funcionando de una manera correcta. A mayor temperatura, los procesadores o la GPU necesita enfriar dicho procesador para mantenerte estable lo que es el procesamiento y lo que es el procesamiento gráfico. Tenemos que verificar que la consola esté disipando el calor que emite de manera correcta. ¿Cómo podemos cerciorarnos de eso? Que no le esté obstruyendo nada por encima ni por detrás de la consola
de todos sus orificios donde pueda expulsar calor. No tenerla en un lugar encerrado donde no esté disipando el calor de manera correcta o que se esté manteniendo el calor constantemente en ese espacio tan reducido. No tener ningún objeto o funda por encima de la consola que esté perjudicando la expulsión correcta de calor, lo cual te esté provocando la caída de fotogramas por segundo, incluso hasta ralentización de la consola o de la interfaz de la consola. Es otra manera en la cual también podemos corregir el problema de los fotogramas por segundo debido a la mala disipación del calor de la consola. Relacionado a la disipación correcta de la consola, podemos verificar si hay alguna especie de suciedad, de pelusa o algún otro objeto que esté obstruyendo la correcta ventilación, ya sea del ventilador o la parte del enfriamiento interno de la consola. Para eso, sin abrir la consola, podemos utilizar productos o accesorios, por ejemplo, lo que es el aire comprimido, y utilizarlo de manera correcta con la consola totalmente apagada para utilizar este accesorio para expulsar la mayor cantidad de polvo o pelusa que se haya acumulado y la cual esté provocando alguna especie de sobrecalentamiento de la consola y la caída de cuadros por segundo. Aquí, como tip opcional, aparte de un aire comprimido, podemos utilizar una secadora que esta nos diga que puede expulsar aire frío. No utilicen aire caliente porque puede llegar a dar problemas incluso hasta en la estética de la consola. Y por último, eviten que la consola, que el ventilador gire por utilizar este tipo de productos, que es muy habitual. Pueden utilizar algo, un producto de plástico, incluso hasta un papel, como se puede estar observando en las imágenes, para evitar que el ventilador de la consola esté girando. Si después de todos estos métodos ninguno te sirvió, uno de los últimos métodos que podemos aplicar es dirigiéndonos a configuración, sistema, información de la consola, y le vamos a dar donde dice restablece consola. Al momento de abrir esta opción o al seleccionar esta opción, nos van a aparecer dos opciones, donde dice restablece y quita todo, y restablece y mantén mis juegos y aplicaciones, que es la que yo recomiendo. Utilicen la opción de restablece y mantiene mis juegos y aplicaciones para que este solamente haga una limpieza del sistema operativo en caso de que sea el sistema operativo el que esté ocasionando algún problema. Posiblemente te pida iniciar de nuevo sesión, pero no se te va a desinstalar nada, no se va a perder ninguna partida, ningún juego, solamente va a ser una limpieza del sistema operativo. Por último, si ninguno de estos métodos te funcionó, es posible que tu consola esté empezando a tener problemas de hardware. Es aquí donde, para las personas que aún tengan garantía en sus consolas, pueden iniciar una reclamación o levantar un caso para aplicar una garantía dentro de soporte técnico en su cuenta de Microsoft. Ya deben tener anteriormente registrada su consola a su cuenta de Microsoft para iniciar un proceso de reclamación o levantar un caso para aplicar la garantía en caso de que se requiera. Por el momento son todos los métodos que tenemos para solucionar este tipo de problemas. Espero alguno de estos les funcione o haya sido alguna mala configuración la cual te esté ocasionando este tipo de problemas. Si tú tienes algún otro método, algún otro tip para solucionar este tipo de problemas, lo puedes dejar en la parte de los comentarios y así estarnos apoyando entre comunidad. Sin más, me despido. Soy Retromanía, espero den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.